cardiólogo intensivista. El doctor Eder cursó médico, cirujano y partero en la Universidad del Valle de Bravo del campus de la ciudad Victoria, Tamaulipas. Es especialista en urgencias médico-quirúrgicas por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Hospital General Regional número 6 de la ciudad Madero, Tamaulipas, México. Es especialista en medicina del enfermo en estado crítico por Petróleos Mexicanos en el Hospital Regional Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Autor y coautor de varios libros y manuales relacionados con ventilación mecánica, hemodinamia y equilibrio ácido-base del paciente críticamente enfermo. Actualmente adscrito como médico intensivista en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Hospital General Regional número 6 de la ciudad Madero, Tamaulipas. Actualmente en UTI Semaín, Tampico, y docente en la Facultad de Medicina del ICEST, Tampico, México. Con ustedes el doctor Eder Zamarrón, el cual nos expondrá el tema de monitoreo del gasto cardíaco aplicado a la clínica. Adelante, doctor. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Es un placer acompañarlos hoy, sabadito por la mañana. Y efectivamente, mi tema es un tema bastante relevante porque hay que ir desglosando algunas situaciones que han quedado como paradigmas acerca de la obsesión que tenemos con la medición del gasto cardíaco o tratar de medir el gasto cardíaco. Como una introducción y metiéndonos en materia, recordemos que el gasto cardíaco son esos mililitros de sangre que inyecta el corazón a lo largo de un minuto. Estos mililitros que inyecta el corazón están dados por básicamente dos parámetros, que es la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico o volumen latido o volumen de eyección. La frecuencia cardíaca, recordemos que la normalidad es entre 60 a 100. Si existe alguna taquiarritmia o alguna bradiarritmia, entonces el gasto cardíaco puede bajar y puede causar una hipoperfusión tisular. Lo que más va enfocado en la hemodinamia, pues es en el monitoreo o tratar de sacar los mililitros de volumen sistólico, es decir, la eyección que tiene en cada sístole el corazón, lo cual está determinado por a su vez tres factores, lo que es la precarga, la contractilidad y la poscarga. Esa presión que ejerce la llegada de volumen hacia las cavidades cardíacas ventriculares, que es la precarga, la contracción de la miofibrilla per se y la oposición que pueda tener el vaciamiento de el corazón a la salida de sangre. Tenemos pues básicamente patologías que pueden afectar netamente a estas situaciones. Por ejemplo, si tenemos una precarga disminuida, por ejemplo en una hipovolemia, ya sea alguna situación de hemorragia o de deshidratación, ahí afectará la precarga, bajará el volumen sistólico y por lo tanto el gasto cardíaco. En la contractilidad, por ejemplo, en una situación de infarto agudo de miocardio, un síndrome coronario agudo que pierda contractilidad, bajará el gasto cardíaco por falta de movilidad o de eyección del volumen sistólico y entonces bajará la perfusión tisular. Ahora, tenemos también la poscarga. La poscarga puede ser situaciones, por ejemplo, en pacientes con sepsis, que básicamente haya muy baja poscarga, el tono vascular disminuye importantemente y aún así hay situaciones de hipoperfusión, lo cual vamos a ir desglosando poco a poco. Vamos a suponer que tenemos a un paciente que lo normal de volumen sistólico varía la literatura, vamos a tomar entre 50 a 80. Vamos a suponer que un paciente tenga un volumen sistólico de 70 mililitros y que tenga una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto. Entonces, 70 mililitros, ¿de acuerdo? Por 80 nos da 5.6 litros que eyecta el corazón a lo largo de un minuto. ¿Sale? Ese es su gasto cardíaco. Indexado, lo indexado, ya saben que así total, un adulto de 70, 80 kilos es alrededor de 5 litros. Indexado tiene que estar arriba, indexado a superficie corporal, más de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Así que lo que nosotros casi siempre nos hemos obsesionado a lo largo de estos años en las unidades de cuidados intensivos y en las unidades
de urgencias o en general de pacientes críticos, es sacar estos mililitros que inyecta el corazón. ¿Cómo lo tratamos de hacer? De diferentes tipos, desde el monitoreo invasivo como el Swan-Ganz, que nosotros poníamos un catéter a nivel venoso que entraba a cavidades derechas, medíamos una presión de oclusión de la arteria pulmonar, se enclavaba ahí y ahí inferíamos cuánto estaba teniendo mi paciente de gasto cardíaco. Es el invasivo. Después salieron los mínimamente invasivos como sistema Pico, Vigileo, el cual te lo medía a través de un catéter arterial y un catéter venoso. Todo lo que iba previo al corazón y posterior al corazón, se hacía unos cálculos de diferentes formas, unos por termodilución, y te sacaba los mililitros de volumen sistólico. También, actualmente, también nos estamos tratando de obsesionar un poco con sacar el gasto cardíaco a través de un ultrasonido cardíaco, evaluando el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la ITB, y de esa forma sacar los mililitros que está inyectando el ventrículo izquierdo, el corazón, y sacar el gasto cardíaco. Solamente necesitamos ese volumen sistólico de diferentes formas y multiplicarlo por la frecuencia cardíaca para que nos dé el gasto cardíaco como tal. Y aquí la pregunta es importante medir el número de gasto cardíaco. Sabemos que existen 4 tipos de choque: el choque hipovolémico, cardiogénico y obstructivo, que se manifiestan como un gasto cardíaco bajo. Pero, repito, aquí lo importante es que debamos reconocer que el choque que más mata a nivel hospitalario no son los choques de bajo gasto. El más común por epidemiología es el choque séptico, que es un tipo de choque distributivo o vasodilatado, que lo que causa es un gasto cardíaco alto. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahorita vamos a ver algunas especificaciones. Es algo recíproco el gasto cardíaco y las resistencias vasculares. Por ahí el micrófono que tengan prendido, compañeros de la organización están con el micrófono prendido, por favor. Abraham Ceja. Favor de apagar su micrófono. No, o sea, ustedes pueden apagarlo. El que está de anfitrión puede apagarles. El que está monitoreando eso. Con el que esté de anfitrión lo puede callar. Ok. Entonces vamos a continuar. Entonces, como les comento, es recíproco lo que es el gasto cardíaco y las resistencias vasculares, como un mecanismo compensador. Cuando el gasto cardíaco baja, las resistencias vasculares aumentan para tratar de mantener la perfusión tisular. En el caso del gasto cardíaco alto es al revés. El gasto cardíaco aumenta porque las resistencias vasculares están disminuidas en el caso de procesos distributivos vasodilatados como el séptico, neurogénico, anafiláctico, etc. Entonces, esa es la característica en cuanto a la relación de gasto cardíaco con resistencias vasculares. Sabemos que también influye mucho lo que es la evaluación venosa. Las presiones venosas van a estar elevadas en los pacientes con choque cardiogénico por falta de movilidad del ventrículo izquierdo de las cámaras cardíacas, ventrículo izquierdo o ventrículo derecho, el obstructivo por una situación de disfunción cardíaca extracardíaca. Entonces, por eso van a estar aumentadas las presiones venosas. En los que las presiones venosas van a estar bajas, hablando de estado de choque, es en el hipovolémico y en el distributivo. También las presiones, entre comillas, son bajas, entre comillas, cuando no hay ninguna situación de estado de choque, ¿verdad? Como todos los que estamos ahorita aquí, tenemos la presión venosa alrededor de 0, esa presión de la aurícula derecha, esa presión venosa central alrededor de 0, ¿no? Máximo 4 a 5. ¿Ok? Y fíjense bien, vamos a hacer este análisis, sin ahorita decirle a ningún paciente. El índice cardíaco, o sea, el gasto cardíaco indexado, en el primer caso está a 4 litros por minuto, por metro cuadrado de superficie corporal, y en la segunda está a 1.5. Yo les pregunto a ustedes, hagan un análisis, ¿cuál de los dos pacientes, por gasto cardíaco, ustedes dicen, bueno, pues yo veo un monitor, un Vigileo, un Pico, veo un Swan-Ganz y veo que uno tiene 4 litros y que el otro paciente tiene 1.5 litros. ¿Cuál creen que tenga un gasto cardíaco
normal de estos dos, normal entre comillas. No. Muchos podrían... Nada más a él. Listos. Es que de repente se activan micrófonos. Pueden silenciar todos los micrófonos los compañeros. ¿Ok? Fíjense muy bien. Todo parecería apuntar que el primer gasto cardíaco está mejor en cuanto a número que el segundo. Sin embargo, yo les voy a decir, este primer paciente es un paciente con un choque séptico. Choque séptico vasodilatado, las resistencias están tumbadas, están abatidas, el llenado capilar está en 5, ¿sale? El lactato está en 5 y el paciente está sumamente chocado. Caray. Es un choque con un gasto cardíaco aumentado. En la segunda situación es un paciente con un choque cardiogénico que ya está con una reperfusión miocárdica porque fue un infarto, está monitorizado en una unidad de cuidados intensivos y mi llenado capilar está en 1.5, el lactato está en 0.8, está orinando, está con buena presión arterial, los vasopresores se están quitando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el segundo caso, el gasto cardíaco, aunque entre comillas esté bajo, entre comillas, porque es suficiente para mantener perfusión. Entonces, no quiero que comencemos a decir gasto cardíaco bajo, gasto cardíaco, pues a lo mejor insuficiente podría llegar a ser, ¿verdad? Puede ser, pero es un gasto cardíaco inadecuado, ¿de acuerdo? Entonces, es un gasto cardíaco inadecuado para la situación clínica y la etiología de choque de nuestro paciente. Por lo tanto, caemos en la definición del estado de choque. El estado de choque es una reducción de perfusión tisular efectiva por diferentes etiologías. ¿Cómo diagnosticamos que mi paciente tenga estado de choque? Lo clínico. Lo más clásico y lo operacional, según el consenso de estado de choque europeo, dice una sistólica menos de 90, una diastólica menos de 40, o un descenso del 20% de la basal, que esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Ya lo comentó Pablo en su plática. A veces más que algo estático en este momento, debemos de ver la tendencia con la que ha venido mi paciente. Vamos a suponer que me llega un paciente con un dolor torácico y es un infarto y se está haciendo una estrategia de reperfusión, tal vez farmacológica, porque no se pueda un cateterismo. Entonces, mi paciente llega con una presión de 140-100, es un paciente hipertenso. Posteriormente, a una hora de estar ahí con el abordaje, tiene una presión de 160. De estar en 140, 100, ahora tiene 160. Yo digo, no, pues está bien porque la sistólica está arriba de 90 y la diastólica más de 40, pero tuvo un descenso del 20% y sobre todo en pacientes hipertensos, pacientes con insuficiencia renal, hay que tener mucho cuidado porque esa perfusión no va a ser suficiente, no va a ser adecuada con esas presiones arteriales, porque recuerden que la autorregulación de sus tejidos están acostumbradas a más presión, porque pues son regularmente hipertensos crónicos. Entonces eso es importante que vean la tendencia de sus pacientes. Y pensamos en presión arterial, en frecuencia cardíaca, en lo macrohemodinámico, pero algo que está sucediendo a nivel microhemodinámico es una lesión del endotelio. Todos los choques tienen un común denominador, que es una lesión endotelial. Esa crea, al final de cuentas, una pérdida del glucocáliz, pierde la electronegatividad y comienza a tener más fuga de líquido hacia extravascular y comienza a tratar de reparar ese endotelio del cuerpo y comienza a activar las plaquetas y todo el sistema de coagulación y comienzan a formar microtrombos que perjudicarán más la circulación. También ahí el tono de los capilares del esfínter precapilar y poscapilar también se ven afectados y al final de cuentas lo que ocurre es que menos oxigenación va a haber a las células de los diferentes órganos y va a ser una hipoperfusión tisular. Entonces, cuando pensemos en estado de choque, pensemos sí en lo macrohemodinámico, pero también pensemos en lo microhemodinámico. Eso es bien importante que debemos estar. Vamos contratiempo. Sí, pueden ustedes decir, ya tengo mi presión normal, pero ¿después de cuánto tiempo? Después de una hora, pues ya se dañaron los
la microcirculación, y entonces pues estos pacientes pueden evolucionar a fallas orgánicas múltiples y a la muerte. Recordemos otra cosa, que la presión arterial es producto del gasto cardíaco, sí, pero también de las resistencias vasculares sistémicas. Por lo tanto, les vuelvo a hacer énfasis, monitorizar solamente el gasto cardíaco, tratar de obsesionarlos con el gasto cardíaco no nos va a decir mucho más que obtener un monitoreo de una suficiencia o de un gasto cardíaco suficiente para mantener perfusión tisular. Eso es lo que siempre quiero comentarles. ¿Por qué? Porque entonces la perfusión tisular no solamente depende del gasto cardíaco, ya lo vimos, la perfusión tisular entonces también depende del tono vascular, del contenido arterial de oxígeno, de la cantidad de hemoglobina que tenga, también de si hay suficiente difusión, adecuada difusión y adecuado transporte de oxígeno, y una microcirculación adecuada. Algo que se nos olvida mucho es el tono vascular, que también depende. Si hay un tono vascular muy bajo, no va a haber un mecanismo de compensación para perfundir los tejidos de mi paciente. Pero eso es importante que lo tengan en cuenta. Debe de haber una coherencia hemodinámica, tanto la macrocirculación como la microcirculación debe estar preservada. Si por alguna situación existe una alteraciones en alguna de estas, va a haber una, pues, disoxia, un ciclos anaeróbicos, disfunción de las membranas, de las bombas iónicas, de sodio, potasio, TPasa, más edema celular y muerte, ¿verdad? La necrosis, que es el tipo de muerte celular que no queremos, ¿va? Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, bueno, pues decimos, esta máquina, entonces ese monitoreo avanzado, pues ¿qué onda? ¿Lo ocupamos? ¿No lo ocupamos? Pues lo que tenemos, como bien se me asignó el tema, es lo clínico. La aplicación de ese, imaginémonos cómo está ese gasto cardíaco en nuestro paciente. ¿Está siendo adecuado? ¿Cómo lo vamos a saber? Pues con las ventanas clínicas. Las ventanas clínicas del estado de choque, el cual es alteración neurológica, es decir, una somnolencia, obnubilación o una agitación, eso habla de hipoperfusión cerebral, una oliguria, una uresis menos de 0.5 mililitros kilo hora. No sé si han visto que los pediatras llegan, los pacientes chocados por deshidratación y le dicen, ¿ha mojado pañal? No, doctor, tiene ya todo el día que no moja pañal. O sea, ellos están preguntando la ventana renal, entonces hay que también aprenderle algunas cosas. Y 3, la ventana cutánea. El que tengamos un llenado capilar menos de 2.5 segundos nos hablará de una buena perfusión tisular. Pero si está más de 2.5, entre más retardado esté ese llenado capilar, pues mayor hipoperfusión va a tener y también peor pronóstico. Se asocia con peor pronóstico. Entre más tiempo de llenado capilar retardado esté y entre más tiempo se mantenga con esa hipoperfusión, va a tener peor pronóstico mi paciente. Y el otro parámetro, lo clínico, que no debe faltar, y lo clásico, que es lo bioquímico, para evaluar si el gasto cardíaco es adecuado o no, o es suficiente o no, es la elevación del lactato. Si el lactato está elevado, pues podemos inferir que mi paciente tiene un ciclo anaeróbico y que el gasto cardíaco y las demás condicionantes del aporte de oxígeno, contenido arterial, de oxígeno, el tono vascular, la microvasculatura, ¿sale?, está siendo inadecuado. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, si el lactato está por arriba de 2, la mortalidad y los días de estancia van a aumentarse importantemente. Eso no hay problema. También hay algo que se llama hiperlactatemia relativa, el cual con arriba de 1 se ha visto que los pacientes con alguna hipoperfusión que comiencen con alguna etiología de choque, una enfermedad grave, pueden tener peor pronóstico. Así que hay que estar viendo o recordando que el lactato es un marcador clásico de hipoperfusión, de bajo gasto, cometí el error, de un gasto cardíaco inadecuado. Pero pues al final de cuentas, pues necesitas una gasometría, ¿verdad? Estar teniendo ahí retardado, es muy estático, tiene sus limitaciones el lactato. Y aparte que hay una hiperlactatemia que se llama tipo B. La tipo A es por hipoperfusión, pero la tipo B
es por algunas otras situaciones como alteraciones hepáticas, renales, que van a afectar pues la depuración de lactato, también pacientes con contusiones múltiples, pacientes con crisis convulsivas, también van a tener aumento en la producción de lactato, los vasopresores, simplemente los vasopresores también pueden elevar el lactato a pesar de que ya tengas una buena perfusión tisular. Entonces dices, no ha bajado el lactato, ¿por qué no ha bajado? Pues porque a lo mejor ya no es una hiperlactatemia tipo A, ya está teniendo problemas en la depuración. Que sí puede servirnos bastante, pues, como lo vimos, el llenado capilar. El llenado capilar sirve tanto para identificar inicialmente el choque como para darle un seguimiento a la reanimación que estamos teniendo acorde al tipo del estado de choque que tengamos. La mortalidad se ha disminuido, el famosísimo Andrómeda Shock del doctor Glenn Hernández y sus diferentes subanálisis que han sacado, te dice que el ser dinámico y estar evaluando tanto llenado capilar inicial como de forma dinámica para estar evaluando la respuesta a mi reanimación, ese era mucho mejor que estar esperándote a una gasometría para que llegue el lactato y ver qué le hago. Entonces, eso está más que claro que actualmente, y afortunadamente, el llenado capilar es suficiente para estar evaluando la perfusión, que es resultado de diferentes situaciones, gasto cardíaco, repito, tono vascular, contenido arterial de oxígeno, microcirculación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vean ustedes el motl, el signo de moteado, pero también con llenado capilar. Ahí les voy a hacer, fíjense cómo se le queda aplanado. Quito mi mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como 11 de llenado capilar. Este paciente está bien hipoperfundido. Este era un paciente con tipo de choque con gasto cardíaco alto, era un paciente séptico, que es el de los más comunes que tenemos luego en hospital. Entonces, ¿vieron ustedes? El llenado capilar es suficiente. Toquen en el lecho unguial, puede ser, en la rodilla, chequen el llenado capilar de sus pacientes y están evaluando la perfusión. Ahora bien, pues lo importante o la aplicación del gasto cardíaco, pues, ¿qué es lo que a mí me toca desarrollar? Es saber si es un gasto cardíaco alto o es un gasto cardíaco bajo. Hay la forma de saberlo con la toma de 2 gasometrías, como les va a enseñar Chavita, que bueno, no sería como que de forma inicial en urgencias, no vas a poner un catéter central como para rápidamente saber cómo está la extracción de oxígeno y todas esas cosas. Te enfocas mucho en la clínica, en llenado capilar, en el entorno clínico de la sintomatología. Es un paciente con infarto, es una paciente con una pielonefritis, es un paciente con un trauma de tórax que tiene un neumotórax o un tamponade, es un paciente postrado por una fractura de cadera que tiene una tromboembolia pulmonar, es un paciente que tiene unas evacuaciones diarreicas y vómitos y llega chocado. ¿Sí me explico? O sea, todo el contexto clínico es lo que importa muchísimo. Dejemos de ver o tratar de ver monitores, vamos a ponernos a ver a nuestros pacientes y ellos tienen la respuesta, ¿no? Ahora bien, lo que sí nos interesaría inferir es si este gasto cardíaco está alto, como es distributivo vasodilatado, o bajo gasto, como hipovolémico, obstructivo y cardiogénico. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cómo podríamos saberlo eso en la clínica? Hay diferentes estudios, artículos. Este artículo lo publicamos nosotros, volviendo a las bases de monitoreo hemodinámico solo con la clínica, ¿sale? En lo cual, afortunadamente, pues hacemos énfasis en que los diferentes estudios marcan que mayor invasividad no ha demostrado menor mortalidad. Digo, afortunadamente, porque qué triste sería que un Swan-Ganz, que un monitoreo pico, vigileo, le bajara la mortalidad de mi paciente. Ojo, no estoy diciendo que no tenga sus indicaciones, pueden tener sus indicaciones, sobre todo el Swan-Ganz en infartos de ventrículo derecho, en choques cardiogénicos, podría tener todavía utilidad cuando se tiene la expertise, el centro de experiencia, el equipo, bla, 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 todo eso, ¿de acuerdo? Pero en los demás, no trae mayor beneficio que el monitoreo clínico. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es saber si es gasto cardíaco alto o gasto cardíaco bajo? Pues la pletismografía es una herramienta importante. Va a haber un tema donde se desarrolle completamente esto, pero recuerden algo. La morfología de la onda de pletismografía del pulso oxímetro te va a dar la sístole y la diástole. Cuando existe
una disminución entre la sístole y la diástole, que es el mismo principio de la presión de pulso, esta morfología que tenemos aquí, va a haber vasoconstricción. Si existe vasoconstricción, significa que está haciendo el mecanismo compensador de las resistencias vasculares aumentadas, por lo tanto, el gasto cardíaco te indica que está bajo. Como lo es, repito, hipovolemia, obstructivo y cardiogénico. Si mi presión de pulso está aumentada, si la onda de pletismografía inclusive tiene una inversión diastólica, como vemos acá, significa que hay una vasodilatación. Y entonces inferimos que el gasto cardíaco está alto. Como en el caso de un choque distributivo, el clásico que es lo séptico, ¿vale? Entonces, ya vieron, tenemos herramientas clínicas para identificar las ventanas clínicas, la bioquímica, existen algunas otras, pero quise tratar de ser lo más objetivo posible. Ahora bien, ya por la parte final, vamos a ver este video. Espero que se escuche y me pueden confirmar en el chat. Ahora analizaremos otro parámetro hemodinámico que es bastante sencillo y nos puede aportar información importante, que es la presión de pulso. La presión de pulso no es otra cosa más que restar la presión sistólica menos la presión arterial diastólica. Un paciente que está completamente sano, que tiene un buen tono vascular y tiene un buen volumen sistólico, es un paciente como este. Este es el tono vascular y este es el volumen sistólico. Tiene 120 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica y 80 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica. Entonces, la presión de pulso es 120 menos 80, nos da un igual de 40 milímetros de mercurio. Es una presión de pulso completamente normal. Ahora vamos a observar cómo se comporta cuando tenemos diferentes tipos de choque que nos están afectando al paciente. Vamos a suponer que se enfrentan a un paciente que les llega con datos de hipoperfusión tisular, alteraciones del estado de conciencia, oliguria, llenado capilar retardado, piel moteada, y tiene una presión arterial sistólica de 70 y una presión arterial diastólica de 45. Esto sabemos que es hipotensión y ante el contexto de hipoperfusión tisular es un paciente en choque. Si sacamos la presión de pulso, 70 menos 45 nos da 25 milímetros de mercurio de presión de pulso. ¿Qué es esto? Que la diferencia de la presión diastólica a la presión sistólica es muy pequeñita comparada con la de un paciente sano. Esto puede estar relacionado directamente ante un tipo de choque que se acompaña de un volumen sistólico disminuido. ¿Cuáles son estos? Puede ser choque hipovolémico en la mayoría de los casos, choque obstructivo, neumotórax, tamponade, tromboembolia pulmonar o un choque cardiogénico. Los tres me dan un volumen sistólico disminuido que se asocia regularmente a presión de pulso muy pequeña. Ahora vamos a observar otro diferente. Llega un paciente con ustedes con fiebre, con datos de hipoperfusión tisular y llega con una presión arterial sistólica de 80 y una diastólica de 40 milímetros de mercurio. Ambos están hipotensos, como estamos de acuerdo. Ambos tienen presión arterial media-baja. Sin embargo, este paciente, al checar la presión de pulso, que sea 80 menos 40, me da una presión de pulso de 40 milímetros de mercurio. Esto, esquemáticamente hablando, quiere decir que el paciente lo que tiene es una presión diastólica de 40 y sube hasta 80 a realizar la sístole. O sea que su volumen sistólico no es el problema. El problema es que tiene una diastólica más baja, seguramente generada por un tono vascular bastante disminuido. Entonces nos hablaría de un choque de tipo de vasodilatación que se acompaña de un volumen sistólico regularmente normal. ¿Qué tipos de choque se acompañan de vasodilatación? Bueno, los tipos de choque distributivo, dentro del cual el más común es el choque séptico. Sin embargo, un choque anafiláctico o un choque neurogénico se van a comportar de la misma forma, con una presión de pulso normal e hipotensión. También una cosa que hay que tomar en cuenta es que los sedantes nos van a generar cierto estado de vasodilatación, que también nos puede generar una presión de pulso normal, inclusive cuando el paciente tenga un volumen sistólico bajo. Siempre tenemos que tomar en cuenta que los choques pueden estar mezclados. Puede llegar un choque hipovolémico con presión de pulso baja de forma inicial, pero pasa a quirófano, le ponen sedantes, genera vasodilatación, se
disminuye todavía más la presión arterial diastólica y la presión de pulso puede llegar inclusive a normalizarse. Siempre hay que integrar los casos para tomar la mejor decisión de tratamiento en los pacientes. Como bien lo dice el doctor Orlando Rubén Pérez Nieto, alias mi compa de Avento, ya les dimos herramientas sencillas, clínicas, que en sus salas de emergencias la pueden utilizar. Solamente necesitan algo, pues estar pegados con su paciente, su visión, sus manos, para estar tocándolo y para estar sabiendo que mi paciente pueda tener un gasto cardíaco alto o un gasto cardíaco bajo. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. No es difícil, es algo relativamente sencillo, el cual pues cualquiera lo podemos realizar, ¿vale? Ok, entonces, para resumir, para llevarse a casa, le decimos nosotros, hay algo importante, que es siempre estar preguntando si mi paciente tiene choque, con las ventanas clínicas y bioquímicas, el índice de choque sistólico, diastólico, todo lo que podamos utilizar para identificar el choque, y entonces estratificar si son de gasto cardíaco bajo, como hipovolémico, obstructivo o cardiogénico, y pensar en sus etiologías, que eso es también bien importante. ¿Es hipovolémico? Pues es una hemorragia externa, una hemorragia interna, la deshidratación. ¿Es obstructivo? Tamponade, neumotórax, atención, tromboembolia pulmonar masiva o de alto riesgo. Tengo el PIB más de 15-17, que también puede causar choque obstructivo. Tengo un broncoespasmo tan severo que está causando un PIB intrínseco o un autoPIB, también choque obstructivo. Disfunción de cámaras cardíacas por situaciones extras. Cardiogénico, infarto de ventrículo izquierdo, infarto de ventrículo derecho, las arritmias, taquiarritmias, arritmias, que estrictamente son choque cardiogénico, cuando están inestables. Contusión miocárdica, ¿sale? También te puede dar choque cardiogénico. Un choque distributivo, anafiláctico, séptico, por diferentes procesos o sitios infecciosos. Un inflamatorio, como un paciente pancreatitis, gran quemado, etcétera. O un choque neurogénico, como en situaciones de lesiones medulares altas, ¿vale? También puede ser, o vasodilatación por fármacos, que también puede llegar a causar pérdida del tono vascular, pérdida de la inervación simpática, ¿vale? Entonces, bueno, esto fue un tema que me tocó desarrollar. Espero que les lleve el mensaje claro de que la importancia clínica del gasto cardíaco es obtener la clínica de mi paciente para saber si está inadecuado, que si es insuficiente para su situación, y clasificar si es de alto gasto, bajo gasto, con los puros parámetros que vimos. Los invito por ahí a que nos sigan en YouTube, en Entrenamiento en Áreas Críticas. Ya somos más de 100,000, gracias a toda la banda. En TikTok, contenido académico, obviamente, no bailamos, y cursos online en siemprevital.com de diferentes situaciones, y vamos a tener también próximamente, a partir del lunes, el update de paciente crítico completamente online, con las charlas se grabaron directamente en el escenario presencial, para que vean que transmitamos toda la pasión que se vivieron en esas jornadas. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Excelente ponencia. Esto remonta a la frase que la clínica siempre será mandatoria. El paciente es el que nos dice más de lo que creemos. El paciente es lo que nos da la respuesta. Y muchas veces decimos, el paciente está hospitalizado porque tiene, no sé, hemoglobina baja, pero el paciente está bien. A lo mejor hospitalicemos la hemoglobina y el paciente podemos darlo de alta, ¿verdad? Porque el paciente está estable. Entonces, agradecemos mucho, doctor Eder, excelente ponencia. Continuamos con la siguiente ponencia. Es importante recordarles a todos